Hola. Hola. Yo soy Enia. Y yo soy Sol. Bienvenidos a... Y el día de hoy queremos tratar un tema bien interesante y muy polémico y escabroso, en donde no sabemos si por masturbarnos estamos legitimando el patriarcado o estamos emancipando nuestro cuerpo. No lo sabemos. Vamos a hablar rápidamente de la sexualidad femenina, los juguetes sexuales y el BDSM. Porque es un tema muy polémico, es un tema que nos da para hacer varios cuestionamientos interesantes, en mi opinión. Y nos ayuda a deconstruir los valores judeocristianos sobre la sexualidad y el cuerpo de las mujeres. Todo surgió porque me mandaron un hilo de Twitter muy interesante en donde alguien comentaba lo siguiente, cito: la misma tienda que te vende el succionador de clítoris y paga a feministas con seguidoras y seguidores en redes para hacerse un lavado de cara, te venden el BDSM en otra sección de su tienda. ¡Qué inmorales! Bueno, eso yo lo estoy agregando, ¿verdad? Quien colabora con este tipo de empresas está lucrando con dinero proveniente de la cultura de la violación, del sadomasoquismo y de la pornografía. Por eso lo de feministas, entre comillas. Y aquí ponen las imágenes de cómo te vende vibradores, succionadores, bolas chinas, cosas para el pene, cosas para sexual, y tiene una sección de BDSM en donde salen unas preciosas esposas que no te lastiman cuando te las pones. Cuando te pones esas esposas de todas culeras, te dejan aquí marcado bien de la... No es que yo sepa, pero te dejan aquí todo marcado bien de la verga. Pero... vienen con peluchito. Ajá, no, es que no vienen con peluche, vienen como con un revestimiento más sutil para que no seas de la familia peluche mientras estás dándole duro y tupido al acto del amor. Que puede ser sin amor, por supuesto. A ver, tú primero, ¿qué opinas de que el sadomasoquismo y el BDSM apoya la cultura de la violación? Primero quiero decir lo que es el BDSM, porque siento que mucha gente tal vez no lo maneje bien. El BDSM, que en realidad tiene doble S, es una abreviación de varias prácticas sexuales que se consideran también en el espectro kink. Cosas que pues la gente no suele sentirse cómoda de hablar públicamente porque hay mucho repudio social y tabú. Exacto. Y las siglas significan bondage, domination, submission, sadomasochism y masochism, ¿no? Dentro de ese paraguas entran muchas otras prácticas como el pet play, como incluso otras más cuestionables como lo de gente que pretende ser menor de edad, con gente que pretende ser muy mayor de edad. Es un paraguas muy muy amplio, entonces también creo que es importante decirlo porque cuando hablamos de BDSM no estamos hablando de algo específicamente, estamos hablando de un chingo de prácticas que son cada una desmenuzable y cada una cuestionable desde distintas perspectivas, pero que todas tienen en común el hecho de que son un tabú. Practican cosas que la sociedad digna como no correctas dentro de una sexualidad, entre comillas, normal. ¿Yo qué pienso? Para procrear. Yo pienso que es un tema bien complicado, pero yo pienso que todas las expresiones de sexualidad en las que hay un consentimiento entre dos personas que son capaces de dar ese consentimiento son prácticas válidas. En el BDSM hay muchos filtros para asegurarse de que las cosas se están haciendo de una manera consensuada. De hecho, es bastante serio, digamos, si lo comparamos con el sexo vanilla, porque se habla mucho y se hacen contratos prácticamente antes de tener cualquier tipo de contacto con la otra persona. Pero eso, en mi experiencia, me ha hecho ver que hay mucha menos violencia sexual en la comunidad BDSM de lo que lo hay en el resto del mundo. Precisamente porque los consentimientos se dan muy explícitamente y a veces incluso por contratos escritos. Es una práctica que está completamente regulada cuando se hace de la manera correcta y que tiene pleno consentimiento. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, a mí lo que más me llamaba la atención del cuestionamiento que hacía esta chica, no tanto que viene como desde un puritanismo terrible, es más como esta forma en la que está legitimando aparentemente la cultura de la violación.
pero lo que se me hace interesante ahí es que no está viendo de por medio, que no es algo forzado. O sea, que tú estés fomentando la cultura de la violación es más que digas que tú tienes este poder sobre otros cuerpos. Y cuando existe el consentimiento de por medio, cuando existe sobre todo como esta plática para poder decir y designar qué sí quieres hacer y qué no quieres hacer, sí está habiendo autonomía de los cuerpos. Porque aquí tú no le estás imponiendo nada a nadie. Y cuando existe realmente una cultura de la violación es porque tú estás ejerciendo poder sobre otras personas y estás ejerciendo como tu propio criterio para saber cómo quieres tener sexo, en dónde lo quieres tener, qué es lo que vas a hacer. Generalmente cuando sí se hace esta apología y sobre todo como está contribuyendo a esta cultura de la violación, pues siempre se impone lo que quiere la persona que lo va a hacer. Y en este punto creo que al estar tan regulado y tan bien controlado, porque incluso dentro de estas prácticas hay palabras clave para saber qué sí quieres hacer, hasta qué punto puedes llegar y cuáles son los límites ya establecidos. Pienso que es una manera bien interesante de vivir la sexualidad, cosa que siempre se nos ha negado. Y yo no lo veo como algo pues plenamente malo o algo que esté haciendo como algo, pues una apología, algo que ya por ello sea como completamente antifeminista, sino más bien que me parece interesante porque es una forma en la que podemos explorar la emancipación del cuerpo. Hay un chingo de formas de hacerlo, está incluso pintarte el pinche cabello y hacer con tu cuerpo lo que quieras, tener como este trip del body positive y un montón de cosas. Siento que es una forma en la que te apropias del cuerpo y el apropiarte de ello a partir de este disfrute sexual me parece bien interesante. Entonces yo jamás entendí muy bien por qué era que empezaban como muchas colectivas feministas a decir que güey, es que el BDSM es una violación. Es como de güey, si fuera una violación no existiría un consentimiento de por medio. O sea, ¿qué es lo que te hace que algo sea violación? Que no exista el consentimiento. Y creo que estamos mezclando mucho nuestra moral judeocristiana con la forma en la que practicamos nuestro activismo político. Y puede que seas cristiano, puede que no lo seas, puede que seas católico, puede que no lo seas, pero creo que no estamos viendo que este tipo de formas morales están permeadas en todos lados de la sociedad y que crecemos con esta visión porque lo vemos en la forma en la que se estructuran las leyes, porque lo vemos en la forma en la que se estructura gran parte de nuestra cultura, porque lo vemos en todo lo que está a nuestro alrededor y estamos aplicando este mismo puritanismo a algo que realmente está buscando la emancipación del cuerpo desde el disfrute sexual. O sea, hay gente que a lo mejor no le late meterse a todo este amplio paraguas del BDSM, pero se me hace como muy reduccionista y con poco análisis el verlo todo lo que está ahí adentro como una apología a la violación. Porque justo siento que no estamos como percibiendo que hay gente que le gusta disfrutar su sexualidad desde esta perspectiva y simplemente se lo estamos cooptando para meter nuestros puntos de vista que no tienen bases en absolutamente nada, que nada más vienen como desde esta cuestión de que el sexo solo es para procrear y en este caso ya no va más allá de que el sexo solo sea para procrear, ahora es el sexo está ahí para oprimir, porque siento que eso es como la forma en la que te están vendiendo el odio a este tipo de prácticas sexuales, como lo veas. Yo creo que viene del señalar al BDSM como un acto violento y de ahí viene el reflejo con la violación, ¿no? Es decir, esto es algo violento, pero ahí es una comprensión muy pobre de lo que es la violencia y de cómo cómo repercute en el mundo real. La violencia es quitarle opciones a otra persona. La violencia es romper el consentimiento precisamente. Cuando algo es violento, no es porque le estoy pegando a alguien o porque estoy rompiendo algo o porque hay caos. La violencia está basada en el quitarle opciones a las demás personas, a un individuo o a un colectivo y a romper precisamente el consentimiento. Entonces, el BDSM es un juego. A mí me gusta un poco la analogía con los deportes como el box, como el MMA, como todos los deportes de contacto, porque son también un juego. Se está jugando con la violencia, sí, se está jugando con la violencia, pero no es una violencia real, es una fantasía de la violencia. Una mímesis a la violencia. Al final del día, cuando un boxeador está jugando a la violencia con su contrincante, tanto él como su contrincante tienen el completo poder de parar todo cuando quieran. Hay gente que no para y se termina muriendo a la verga, pero al final del día ahí están reclamando su poderío sobre esa violencia. Quien tiene el control en estos juegos de BDSM siempre es la persona que se está sometiendo al otro, porque esa persona es la que puede decir cuándo las cosas empiezan, cuándo terminan, hasta dónde se llega, hasta dónde no.
Pues es un juego, es jugar a la violencia. Roleplay, o sea, Es un roleplay, es como justo lo que pasa en el box, no es porque neta sean súper enemigos y se detesten y se quieran madrear a matar. Que a veces sí pasa porque hay rivalidades previas, pero el punto es que todo esto es un juego en donde se tiene justo pues esta idea como del roleplay. Quiero continuar un poquito con lo que venía en el mismo como tweet, porque hablaba como de todos los utensilios, ¿no? Que decía que todos los utensilios que están ahí pues son como parte de las apologías a la violación. Y pues también lo que pasa es que también, bueno, hay dos cosas. Yo sí quiero mencionar que creo que no soy doctora ni soy científica, pero creo que sí es importante hablar un poco de la parte fisiológica del por qué nos gusta lo que nos gusta. Para empezar, el cerebro, la parte del cerebro que siente placer está muy muy cerca de la parte que siente dolor. Entonces, somos seres con la capacidad de sentir placer cuando sentimos dolor. Eso por una parte. Por otra parte, hay respuestas fisiológicas a la estimulación en ciertas zonas. Es decir, si yo te vendo los ojos, la manera en la que tu cuerpo va a percibir el tacto es distinta que si no las tienes vendados. Hay personas que tienen, por ejemplo, que les gusta estar totalmente rígidas, inmóviles, que les gusta sentir que no tienen movilidad en el cuerpo y entonces sienten distinto que otras personas que les gusta que les tapen la boca. Que, ¿sí me explico? O sea, eso por un lado. Y por otro lado, antes de lo del falo, ¿no? Porque sí quiero, o sea, también hay una cuestión fisiológica de cómo está construido el clítoris en la vagina, que no solamente tiene la cabeza, que es lo que está expuesto, sino que tiene dos brazos que abrazan los lados de la vulva, de la vagina. Y que cuando son penetradas, también siente por dentro, digamos. O sea, yo sí soy creyente de esto que dicen de que no existen los orgasmos vaginales, pero no es porque no pueda sentir a través de la vagina, sino porque lo que está sintiendo al final del día es la estimulación en el clítoris. Entonces, también es importante, creo, resaltar eso, más allá del falocentrismo y etcétera, de los dildos, porque al final del día estamos renunciando a una parte de nuestro cuerpo que, porque somos seres que están en un espectro que va de lo masculino a lo femenino, muchas veces, pues los cuerpos están construidos de una manera en la que se encaja, ¿no? De esa forma. O sea, tampoco, no sé, creo que justo tenemos que tener la capacidad de ver el panorama completo y de no clavarnos demasiado en nuestros prejuicios morales. Parte de lo que decía esta mujer era, después seguía látigos, palas para golpear, mordazas, pero son feministas, porque también venden el Satisfyer y pagan a las mujeres influencers para el pinkwashing. Aquí quiero señalar algo, porque a todo le quieren poner nombre de feminista. O sea, el feminismo es una lucha política, tú sales allá afuera, haces tu activismo, lo llevas a tu vida personal, a tu vida diaria. Y cuando se menciona siempre esta frase de que todo lo personal es político, no quiere decir que tú lleves tu feminismo completamente a decir, ay güey, ya, pues voy a hacer una puritana del feminismo para hacer que ya todas las cosas que están ahí yo las deje de hacer y me vuelvo una zeta al feminismo. Esto no pasa. Y no sé por qué siempre quieren darle nombre a todo de feminista. O sea, no son palas feministas, el Satisfyer no es feminista, los dildos no son feministas, porque no son personas que estén politizando su existencia. Quien es feminista es la persona, y ella decide cómo politizar lo que está aprendiendo en el feminismo. O sea, las putas palas, aunque te vendan, esto es una palita feminista para que te pegues, güey, no, la pala no puede ser feminista, no sé. No son varitas mágicas que activan el feminismo. Sí, así como de yo aquí lo activo mientras me así, mientras me pego, ¿no? Pero es que no sé por qué a todos le quieren decir que son cosas feministas. No hay cosas feministas, o sea, quienes son feministas son las personas. Y por otro lado, este tipo de utensilios yo no sé por qué los reniegan tanto, porque siento que justo como existe este consentimiento, que alguien agarre y te pegue con una pala mientras tú quieras y tú lo desees, güey, pues es algo justo lo que decías, de que hay una zona en el cerebro en donde está al ladito de la que te produce dolor, también te puede producir placer. Es como esto de lo que habíamos hablado, de que a veces hay embarazadas que en el parto tienen un orgasmo. Por el dolor tan fuerte que están sintiendo, llegan a sentirlo. Y la forma en la que experimentamos y buscamos estas zonas erógenas y la forma en la que decidimos explorar el cuerpo y ver qué capacidad tiene nuestro clítoris. ¿Saben cuántos
siglos llevan diciéndonos que el clítoris no existe? ¿Cuántos siglos llevan diciéndonos que las mujeres tenemos útero errante y que anda por todos lados? O sea, hasta hace poco no se sabía que el clítoris existía y no tenemos estudios así tal cual bien detalladitos para saber hasta qué puntos podemos tocar, qué es lo que te puede provocar, qué es lo que puedes sentir, porque la sexualidad de las mujeres jamás ha importado, y el hecho de estar utilizando cositas para poder explorarlo y para poder saber hasta dónde puede llegar tu capacidad multiorgásmica, me parece pues algo muy chido, porque parte de lo que tenemos que explorar en nuestro ser es esta sexualidad, una sexualidad que nos ha sido negada desde tiempos inmemoriales. Y también sepamos que ya no le decimos consolador. ¿Por qué ya no le decimos consolador? Justo porque no te está consolando de nada, tú estás explorando a partir de ciertas cosas para ver hasta qué punto puede llegar tu cuerpo. Y esto no es nada nuevo y no es un pinche invento del capitalismo y del patriarcado. En el antiguo Egipto hay formas de encontrar dildos que se hacían con palos de madera, que se utilizaban con pieles de animales, o sea que hay muchas formas en las que esto ha venido siempre pues existiendo y que han ayudado a las mujeres para que constantemente podamos explorar algo que a veces es bien difícil a lo que tengamos acceso y algo que pues no siempre tenemos como esta capacidad de disfrutar. Y me parece que si lo estamos haciendo desde algo que nos gusta, desde algo que nos llama la atención o desde algo que puede ser de una práctica súper segura, me parece como súper importante que lo hagamos siempre y cuando tú quieras hacerlo. Ya estaba pensando ahorita que dijiste como este rol del dominado y del que domina. Siento que muchas piensan que el BDSM es culero o está mal porque se compraron esta idea de esta película culerísima de 50 sombras de Grey. No sé sí. No, es pinche película culera. Eso no es el BDSM. Eso no es el BDSM. A pesar de que te lo vendieran como que esto era, la morra sufría cabrón. Y a la morra nunca le respetaron sus palabras clave, a la morra nunca le respetaron lo que quisieran. Es más, el pendejito nunca le dijo, oye, ¿qué me quieres hacer? Oye, ¿qué te gusta? O sea, la buscó solo porque le latió y le ofreció un chingo de varo. Eso es prostitución. Y ella no lo estaba consintiendo al 100% y sufrió un chingo y no le latió porque ella no lo quería hacer. Eso sí era una violación. Pero cuando nos metemos realmente al mundo del BDSM, aquí sí hay un consentimiento, hay contratos, hay un disfrute por ambas partes, no nada más yo te voy a someter porque soy un culero. O sea, se escucha tu voz para decir yo quiero hacer esto y yo no quiero hacer esto. Y también vayamos al más allá de que no solamente son relaciones heterosexuales, o sea, puede ser mujer con mujer, hombre con hombre, o sea, puedes diversificarle al grado que tú quieras y no tiene por qué ser esta visión como súper falocéntrica, decir siempre tiene que haber un pene de por medio, porque pues no, por eso mismo es que se tienen todos estos utensilios. No, y de hecho es una comunidad en la que hay mucha relación entre la comunidad BDSM con la comunidad LGBT, porque ambas son comunidades. De hecho, existe el estereotipo del hombre gay vestido de cuero, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es un estereotipo que todo el mundo conoce y que se juega mucho con él, y es por eso, porque sí hay una relación muy fuerte entre las dos comunidades. ¿Por qué? Porque han sido comunidades que sus prácticas sexuales siempre han sido cuestionadas por la sociedad y repudiadas por la sociedad por no estar apegadas a lo que se considera pues lo normativo, que al final del día es, y aguas con eso, no me acuerdo si ya lo dijiste hace rato, pero es la idea al final base de que la reproducción, o sea, de que el sexo solo se utiliza para la reproducción y de que el sexo solo está bien cuando es entre personas heterosexuales, cuando es entre personas casadas o cuando es, o desde la perspectiva del amor romántico bien patriarcal, el sexo es para hacer el amor, ¿no? Que tampoco. Pero yo no sé de dónde sacan eso de que estás haciendo el amor, güey. Yo puedo amar a mi mamá y no por eso estoy teniendo algo con ella. Siento que banaliza muchísimo lo que es el amor, sobre todo como en estas cuestiones. Ahora, por otro lado, ya terminando como lo que dijo en este tweet, porque todavía faltan, lo que dijo del pinkwashing. Creo que pinkwashing hay más en la idea de la sororidad que en este tipo de cosas. Ah, claro. Porque, por ejemplo, el pinkwashing aquí sería... Tenemos que hacer un episodio solo sobre eso. Va a existir ahí. Pero el pinkwashing aquí estaría cuando yo nombro feminista a un objeto. Cuando yo te digo, así te vas a empoderar. Cuando yo te vendo el BDSM para decirte, güey, esta es la única forma para empoderarte. Solo así vas a tener libertad sexual. Y yo lo que les estoy diciendo no es eso. Les estoy diciendo, güey, explórate y ponte a pensar qué es lo que quieres hacer, qué es lo que más deseas hacer para explorar tu propia sexualidad.
tócate a tu gusto, busca las formas en las que tú te puedas sentir bien, ve cómo funciona tu clítoris, porque no todos funcionan igual, porque no todos los cervix tienen la misma sensibilidad. Entonces, aquí es como más un trip de tú explórate, pero si esto fuera un pinkwashing sería decirte, oye, el BDSM es feminista porque escucha de tu consentimiento. Y pues no es cierto, en realidad todo el sexo sabemos que debe de ser consentido. Y cuando lo decimos así como, es que estamos haciendo pinkwashing para decirte que esto es feminista, güey, los objetos no son feministas, no mames. Aquí no hay pinkwashing Hay pinkwashing hasta el punto en donde yo te lo vendo como una práctica empoderante y como algo de decirte, si tú haces BDSM vas a ser feminista, este es el pinkwashing. Pero cuando se está abriendo más el panorama para explorar qué es lo que significa una práctica, ahí no creo que exista este pinkwashing. No, y que además es súper, o sea, porque al final del día están replicando lo mismo que critican, o sea, porque solamente están criticando a las mujeres que participan en el BDSM. O sea, siguen coartándole la sexualidad a las mujeres cuando no se apega, la Lolita cuando no se ya pasó, cuando no se apega a lo que tú esperas de esa sexualidad, sea lo que sea. Es que ese es el problema son esa idea predeterminada que les asignamos a alguien y decimos, esta es la manera correcta de hacerlo. Sí, bueno, seguir criticándole la sexualidad a las mujeres no está chido. Sigamos con lo que dice, porque aquí se pone un poco más jugoso esto. La erotización del fascismo, algo de lo que habla magistralmente Sheila Jeffreys en su último capítulo de La herejía lesbiana, a las que os lucráis, porque es española, con esto, no se os remueve sabiendo que recibís dinero que proviene del fascismo, solo porque, o sea, y aquí pone la imagen como de una cuerda de sumisión roja y un Bad Kid Red Diane set de 8, órale, aquí les ponemos la imagen. ¿Por qué no es comunista de rojo? A ver, ¿por qué? No, es que dice que pues es la forma en la que Sheila Jeffreys en este libro habla de que pues así era la manera en la que los fascistas tenían o violaban a las personas, los enredaban y les hacían como cosas así, pero es que aquí se está metiendo con algo que no tiene nada que ver porque el bondage no va por ahí. Está hablando, según yo, de lo que está hablando es del shibari. O sea, porque el shibari sí viene de una cultura de guerra japonesa, pero no sé, es que justo es quedarse como en una análisis. Hay una división bien grande entre lo que es el bondage y el shibari. Ajá, porque no son. El shibari es un arte, de hecho. Un pinche el shibari ni siquiera, el shibari sí se origina como unos mecanismos de amarres que trabajan los japoneses porque a través de las cuerdas torturaban a los prisioneros de guerra. Ahora, muy aparte del sexo, el shibari es una cultura que sí tiene que ver con lo erótico, pero no forzosamente con lo sexual, que yo creo que es distinto, en Japón, que ya desde hace literalmente siglos no tiene nada que ver con la guerra. Simplemente esa es su historia de origen, pero es un arte, es algo que la gente que hacen exposiciones, que se hacen demostraciones, o sea, no sé, como que ya... Es que el arte del shibari se tomó desde el Edo. Y en el Edo hay un montón como de estampa japonesa de ukiyo-e en donde te muestran esta erotización. De hecho, si podemos considerar el primer librito porno o el primer libro vaquero del universo, no del universo, pero sí del mundo, está en el ukiyo-e japonés, porque tienen una forma bien distinta de percepción del sexo. A lo mejor luego lo vemos medio brusco, pero porque no lo vemos con pertinencia cultural. No entendemos cómo ellos perciben la idea del sexo, cómo perciben esta idea de la erotización y el placer sexual, porque tienen una visión bien rara y bien distinta de cómo percibirlo. Porque, por ejemplo, ellos son los que sacan este tipo de cosas de los animales, porque tienen mucho como esta idea de las mujeres pulpo, porque es como parte de un kami. No es cierto, no es un kami, es como un yokai. Un yokai que son como monstruos y fantasmas de la cultura japonesa, ¿no? Ajá. Y tienen uno en donde se enfoca principalmente en este pedo de los tentáculos, que pues es el que se mueve y el que se pone a explorar como zonas erógenas y así, ¿no? Pero el pedo del shibari ha estado presente en Japón desde muchísimo antes de que estos vatos fueran fascistas con Hirohito. De hecho, se retoma del shibari para poder hacer la tortura, porque se sabía que se podía hacer, y lo retoman porque es parte de su cultura. El hacer nudos para ellos es algo bellísimo, y es algo que se toma como... Hay un concepto como bien específico que es intraducible al español, en donde hablan como de esa belleza efímera,
Y lo que sucede con el shibari es justo eso, como es algo que es efímero, que no te va el amarrado no te va a durar siempre, pero valoran muchísimo la belleza efímera que supone el hecho de que te estén amarrando. Y es algo de verdad precioso. Cuando lo vemos y lo exploramos es algo increíblemente hermoso. Y es bien distinto a lo que hace el bondage. Porque el bondage es un tipo, sí es algo meramente sexual, y el pedo del shibari no. Este es un trip artístico en donde ven la estética de las cosas en la erotización. Y pues justo lo que mencionabas, el que algo sea erótico no quiere decir que intrínsecamente sea sexual. Es más bien como una forma de disfrutarlo y de valorar esa forma en la que te venden la sexualidad y los cuerpos. Entonces aquí ya vemos algo súper sesgado, porque el que lo haya mencionado directamente con el fascismo y que lo vea como más el pedo de decir ya porque es rojo, pero es fascista también, me parece como algo sumamente absurdo, porque sí, vemos que no hay análisis de textos complejos de lo que supone cada una de las prácticas. Además, el bondage puede darse con muchas cosas, o sea, por ejemplo, que te pongan... ¿Esposas? Que te pongan esposas es bondage. Que también porque se llaman esposas. Eso sí es algo como de cuestionar. No, o sea, ahí cuando piensas, güey, ¿por qué se llaman esposas? No mames. Sí. O sea, como que todos estos, o sea, el bondage implica que reduzcan tu capacidad de movilización, sea como sea, porque hay miles de maneras de hacerlo. Y el shibari es muy específicamente con cuerdas, con cierto tipo de cuerdas, y todo el ritual está durante el amarrado. O sea, mientras la persona está siendo amarrada, ahí es donde está el ritual del shibari. Y lo último, pues ya nada más es apreciación del arte del amarre, pero no realmente pocas veces se utiliza el shibari como una práctica sexual. O sea, a veces pasan horas y horas amarrando a alguien. De ver cómo, de hecho, por eso, si no lo saben, les voy a compartir este dato inútil. El happening y este pedo como del performance surge principalmente por artistas japoneses. Quien es la mamá del performance es Yoko Ono. ¿Por qué es una japonesa? ¿Y por qué son japoneses los primeros que empiezan a hacer este trip del happening? Porque valoran muchísimo como proceso artístico el quehacer y el hacer cosas. Y dentro de ello está parte de lo que significa el shibari. Datos inútiles que Yoko Ono. Yoko Ono es una gran artista, luego hablaré de ella propiamente, porque la verdad yo sé que mucha gente la odia, pero es una gran artista. Continúo con este hilo desafortunado. ¿Sabéis qué hacían las mujeres feministas en los 70s y 80s con las sex shops? Destrozarlos y quemarlos, no colaborar con ellos para lucrarse. Aquí, dato histórico nuevamente, para contextualizar la crítica que hace, en los 70s y en los 80s, las tiendas de pornografía, principalmente en Estados Unidos, eran una red de trata. Tú ibas ahí a ver un catálogo de morritas para ver con cuál te acostabas y estaban plenamente orientadas al disfrute masculino, jamás hacia las mujeres. Y justo eran tiendas en donde había una sección en donde los vatos iban a ver pornografía y pues básicamente a eyacular en un lugar privado y a irse. ¿Por qué las destruían? Porque sabían que era un culto a la sexualidad masculina. No era porque vendieran dildos. No era porque vendieran dildos, era porque es un culto a la sexualidad masculina. Porque no se tomaba en cuenta lo que las mujeres querían, cómo querían buscar su sexualidad. Las quemaban justo porque eran lugares de trata. No porque dijeran, güey, ven un dildo, esto es muy patriarcal, vamos a quemarlas. Tiene todo un trasfondo histórico y me parece una forma bien absurda de banalizar protestas sociales que tenían otro tipo de objetivos y otro tipo de motivos para existir. No, y porque de nuevo se están perdiendo de los matices. O sea, por ejemplo, el BDSM en formato pornografía sí me parece bastante problemático. Pero es porque es pornografía, no porque es BDSM. O sea, no tiene que ver con la práctica de lo que están haciendo las personas, sino con la institucionalización que hay alrededor de esta película que estás viendo a través de tu computadora o de una pantalla en tu casa. Que es un poco lo mismo que la prostitución, por ejemplo. Cuando estamos esas prácticas no podemos relacionarlas con la vida personal sexual que viven una pareja o un grupo de personas en privado, porque es distinto, lo que implica es distinto, lo que el trabajo que hace a nivel social es distinto, y eso, o sea, el problema de ahí no es que vendieran dildos, es que habían espacios para ver pornografía y espacios de trata. Entonces, pues, matizar es importante. Que había puesto otro tweet, pero ya lo despijó mi amiga católica, en donde explicaba que las únicas que están libres del yugo del patriarcado son las quedadas
las que cuidan perros, gatos y hurones, las que son como súper así, o sea, ella dice que las únicas que están libres del yugo patriarcal del falo son las, pues suena muy feo, pero mojigatas. Ella lo explicitaba así como mojigatas, y todas aquellas que son solteronas y quedadas, que solo ellas han estado libres del yugo patriarcal y del falo. Y dije, güey, esto es súper culerísimo, porque eso no ha sido por su elección, o sea, ha sido porque una sociedad bien machista las ha relegado a ello, y aparte les ha negado el disfrute de su propia sexualidad. Y me parece como absurdo que lo maneje, y hasta misógino, súper misógino que lo diga desde esa perspectiva. Porque creo que también hablaba de monjas y así como de todas ellas son las únicas, güey. Pero es que hay que entender el por qué decidimos tomar estos caminos en nuestra sexualidad. No es tanto como que digas, ay, solo así voy a ser libre del patriarcado, güey. Pues vete a una montaña y sé libre del patriarcado. Es bien interesante ver cómo le dan la vuelta a la moneda y creen que encontraron la verdad. Y esto se ve en muchos lados del feminismo, bueno, en muchos aspectos del feminismo, y no solo del feminismo, sino de muchos otros movimientos sociales o ideologías políticas, que la gente cree que por saltar de A a B estás haciendo un cambio o estás radicalizándote, y lo que estás haciendo es seguir perpetuando y validando los mismos valores y las mismas reglas sociales, pero desde el lado contrario. O sea, ahora ya sigo validando que se limite la sexualidad de las mujeres, pero ya no lo voy a hacer a través de la iglesia abiertamente, sino que ahora voy a utilizar el discurso feminista para hacerlo, ¿no? Y entonces, pues, si usas un dildo eres falocéntrica, si eres heterosexual, pues muérete básicamente, ¿no? Porque lo hacen lo mismo las morras que pretenden ser feministas radicales, pero son transfóbicas, haciendo esta ultra mega refuerzo del binario, perpetuando el género así para poder discriminar de una u otra manera a las personas trans. Con esto y con todo lo que les acabamos de decir del BDSM y de los juguetes sexuales y de cosas así, pues solo queremos invitarlos e invitarles a que exploren sus cuerpecillos, a que busquen su propio placer, no se compren ninguna idea como, yo voy a practicar esto para empoderarme y cosas así, porque pues el empoderamiento solo es individual, nunca es colectivo. Entonces, pues búsquense, explórense, vean qué les gusta, qué no les gusta, y si alguien les dice que no pueden ser buenas feministas porque están pues llevando a la práctica ciertas cosas, pues simplemente cuestiónenselo ustedes y sepan pues por qué lo hacen, si les gusta y si no les gusta, porque en el momento en el que alguien te critica algo y te dice no puedes ser feminista, sí, está aplicando un feministómetro terrible, y ahí es donde yo sí pregunto, amiga, ¿dónde está tu sororidad? Para quererle imponer a las demás tu visión y tu percepción de ciertas prácticas sobre el sexo. Entonces, miren, el sexo siempre ha sido un tabú, y lo mejor que podemos hacer es como que tratar de desmitificarlo y hablar de estas cosas desde pues la información y sobre todo desde el disfrute y el consentimiento. Aquí voy a poner en grande consentimiento. Sí, lo importante es que el consentimiento siempre esté presente, que el consentimiento sea libre, que el consentimiento sea informado, que el consentimiento sea, en fin, que exista un consentimiento real, porque pues también yo sé que hay un análisis que hacer en cuanto a si el consentimiento es real o no lo es, si podemos escoger realmente lo que hacemos, pero eso es otra conversación totalmente distinta que se tiene que hacer reflexionando todo en la vida, no solamente si queremos que nos escupan en la cara o no. Yo siento que si desde el lado feminista cuestionamos, o más bien queremos coartar la manera en la que la gente vive su sexualidad, no es por esa razón, sino es por una razón, porque estamos perpetuando los valores judeocristianos que tenemos todos bien interiorizados, y que eso también es parte de lo que hay que deconstruir. La deconstrucción no es solamente feminista, no es solamente deconstruir la misoginia que uno tiene adentro, sino también deconstruir todos los mecanismos de poder que tenemos dentro de nosotros, el capitalismo, la iglesia, la supremacía blanca, el colonialismo, todas estas cosas las tenemos que llevar al mundo real y cuestionarlas todas desde ese lado, y tratar de deconstruirlas, porque al final se perpetúan entre ellas. Ya. Y disfrútense, mastúrbense un chingo. Pues ya si quieren los cuestionamientos de que ¿por qué nos excitamos con ciertas cosas y con otras no? Pues bueno, eso ya es algo que hacen los sexólogos. Exacto. No el común de las personas como nosotras y nosotros. También con un psicólogo o con un sexólogo.
Y ya, pues nada, creo que pues ya. Y abajo Freud. De caras, Freud. En fin, disfrútense, ámense y síganos en este bonito podcast que vamos a estar haciendo. En fin, nos vemos la próxima semana.